Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto que, la verdad, pone el dedo en una llaga muy humana. Esa tendencia a delegar nuestra responsabilidad espiritual. A pasarle la patata caliente a otro, ¿no? Exacto. La reflexión que nos sirve de guía es de un autor, Joshua Huale. Se titula El pan de este día. Y bueno, todo gira en torno a esa idea, la de delegar cuando la cosa se pone, digamos, divina. Y para analizar ese patrón, el texto nos lleva a un momento muy potente, casi de película, de la historia bíblica. El encuentro en el monte Sinaí. Ahí mismo. Es el escenario perfecto para ver cómo reaccionamos los humanos ante lo que nos supera. El punto de partido es un versículo de Deuteronomio, el 5:23, que dice: «Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte ardiendo en fuego, vinisteis a mí todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos». Venga, vamos a meterle mano a esto. La escena que describe el texto es brutal. Moisés les está refrescando la memoria a los israelitas sobre ese momento. Claro, les recuerda que habían oído la voz de Dios directamente, visto el fuego, las tinieblas, todo. Y ellos mismos lo reconocen. El texto lo cita, dicen: «Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y grandeza, y hoy vimos que Dios habla al hombre, y éste aún vive». O sea, hay un asombro total, una mezcla de euforia y pánico. Y lo que es fascinante, como bien señala el texto de Josué, es lo que viene justo después de ese asombro. La reacción. Exacto, la reacción. Porque no es «qué pasada, vamos a acercarnos más», sino que Es todo lo contrario. hay una paradoja ahí. Tremenda. Se dan cuenta de que han sobrevivido a un contacto directo con lo divino, que es un milagro en sí mismo, pero su conclusión inmediata es: tenemos que poner distancia. Espera, aquí hay algo que me llama la atención. Si te enfrentas a algo que percibes como un poder absoluto, que podría aniquilarte, ¿no es la reacción más lógica del mundo dar un paso atrás? Claro que lo es. Me cuesta verlo como un fallo. Parece más bien un instinto de supervivencia puro y duro. Es una observación clave, y el texto no lo presenta como algo ilógico, sino como algo revelador. No los condena por sentir miedo. Ah, vale. De hecho, más adelante se cita que hasta el propio Moisés tembló. La diferencia fundamental está en ¿qué haces con ese miedo? ¿Ya? Para el pueblo, el miedo se convierte en la excusa para externalizar su relación con Dios. Para Moisés, el miedo existe, pero también el deber de acercarse. Es la diferencia entre un miedo que te paraliza y te hace delegar y un temor reverencial que te impulsa a actuar. Vale, entiendo esa distinción, y es entonces cuando llega el momento exacto, el de la delegación. Los líderes van a ver a Moisés y la petición es clarísima, la cito: «¿Por qué hemos de morir? Este gran fuego nos consumirá. Acércate tú, Moisés, escucha todo lo que Jehová diga y luego nos lo comunicas, nosotros obedeceremos». Es que es literal. Lo están nombrando su intermediario oficial. Están creando un cortafuegos humano. Un cortafuego espiritual, tal cual. Están diciendo: queremos los beneficios de la comunicación, las reglas, la guía, pero sin el riesgo de la conexión directa. Prefieren una fe de segunda mano. Imporsua. Filtrada y segura, sí. En vez de la experiencia en primera persona, que es abrumadora e impredecible, eligen la comodidad frente al compromiso. Y el texto de Joshua argumenta que esto no es algo que pasó una vez y ya. No, que va. Dice que es un patrón muy, muy nuestro. Menciona el ejemplo de Adán culpando a Eva y Eva a la serpiente. Es esa cadena de la culpa es de otro. Esa tendencia a quitarse el muerto de encima. Y es fascinante, porque ese patrón no es solo teológico. En psicología se habla del sesgo de atribución. ¿Ah, sí? Tendemos a culpar a las circunstancias o a otros de nuestros fallos, pero nos apuntamos el tanto de nuestros éxitos. Lo que el texto de Joshua describe en un plano espiritual lo vemos todos los días en la oficina, en la política. En todas partes. Es un mecanismo de defensa. Muy efectivo para proteger el ego. Pero aquí viene lo que me descuadra un poco. Según el texto, la respuesta de Dios a esta petición de tener un intermediario es aceptarla. Sí, pero justo después añade una especie de lamento, una frase que suena a anhelo. «¿Quién diera que tuvieran siempre tal corazón para temerme y guardar mis mandamientos todos los días?» A ver, ¿cómo se come eso? Si lo aprueba, porque se lamenta. Parece una contradicción. No es tanto una contradicción como una concesión. Una concesión a la debilidad humana. O sea, que no es un sí perfecto. Para nada.
La aprobación no es un sí, este es el modelo ideal, sino más bien un de acuerdo, entiendo vuestra limitación ahora mismo y voy a trabajar con ella. El lamento, ese quien diera, revela el deseo profundo de Dios. ¿Qué es? Una relación que no nazca del pánico a un fuego que te consume, sino de un corazón que de verdad desea seguirle. Anhela una obediencia por amor, no por miedo al castigo. O sea, que el temor que sentían no era el bueno, por así decirlo. El texto sugiere que era un miedo superficial, fruto del espectáculo, no un temor nacido de un corazón transformado. Precisamente. Era el miedo al poder, no el respeto a la persona. Y ese lamento divino, ese anhelo por un corazón diferente, pues resuena a lo largo de toda la narrativa. Es el deseo de una relación basada en la confianza, en la intimidad, no en la simple evitación del peligro. Pero, a ver, y voy a ser un poco de abogado del diablo aquí. Adelante. ¿No es esta idea de tener intermediarios la base misma de muchas religiones organizadas? La figura del sacerdote, del pastor, del imán. Ya veo por dónde vas. Su función es precisamente esa, ser un guía especializado que interpreta lo divino para la comunidad, donde traza el autor la línea entre una guía espiritual sana y esta delegación que critica tan duramente. Esa es la pregunta del millón, y el texto la aborda, aunque sea de forma implícita. La línea parece estar en la diferencia entre un guía que te enseña a leer el mapa y un guía que insiste en que solo él puede leerlo por ti. Ah, buena distinción. Una cosa es tener maestros, mentores, líderes que te inspiren, que te enseñen y te acompañan. Y otra muy distinta es cederles tu responsabilidad personal, convertir su fe en un sustituto de la tuya. El problema no es tener guías, es usarlos de excusa. Exacto. Usarlos de excusa para no emprender tu propio viaje. Vale, entiendo la distinción. Es como tener un entrenador personal, te puede enseñar la técnica y motivarte, pero no puede levantar las pesas por ti. Esa es una analogía perfecta. El músculo lo tienes que desarrollar tú. El esfuerzo es intransferible. Eso es. Y eso nos lleva directamente a cómo el autor conecta todo esto con el ahora. Exacto, porque ya no estamos al pie de una montaña en llamas. ¿O sí? Metafóricamente. ¿Cómo se ve hoy ese patrón de delegación? Pues el autor traza un paralelo muy directo y muy potente. Dice que hoy en día mucha gente puede contemplar la cruz con una especie de reverencia histórica, cultural, admirar el símbolo. Pero sin que les toque de verdad. Eso. Ignorando la posibilidad de una relación personal y viva con un Jesucristo resucitado. Es la misma dinámica del Sinaí. Es más cómodo y seguro admirar el gran evento desde lejos que comprometerse con la persona que hay detrás. Me recuerda cuando intenté aprender a programar. Me pasaba horas viendo tutoriales en YouTube. El tipo del vídeo lo explicaba genial y yo sentía que estaba aprendiendo. Claro. Pero en realidad estaba delegando mi aprendizaje en él. No aprendí absolutamente nada de verdad hasta que apagué el vídeo, abrí el editor de código y empecé a escribir, a fallar y a pelearme con mis propios errores. Es exactamente el mismo principio. Parece que sí. Y aquí es donde el texto introduce el contraste fundamental. Mientras el pueblo de Israel delevaba en Moisés, se argumenta que Jesucristo hizo justo lo contrario. No delegó el rescate. Rompió la cadena. La frase que usa el autor es muy potente. Él mismo cargó nuestros pecados para darnos vida abundante. Se presenta como el que asume toda la responsabilidad, rompiendo esa cadena de delegación. Y esto implica que, aunque tengamos apóstoles, pastores, líderes, la responsabilidad final sigue siendo individual. El texto lo remata con una cita de Corintios, con una metáfora muy clara. Sí, la de la construcción. Yo puse el fundamento. Cada uno mire cómo edifica sobre él. Es una imagen potentísima. Mucho. El cimiento, la base, ya está puesta. Es sólida, es universal. Pero el edificio que construyes sobre esa base es cosa tuya. No puedes subcontratar la construcción de tu vida espiritual. Puedes pedir consejo al arquitecto, puedes aprender de otros albañiles, claro, pero los ladrillos los tienes que poner tú. Y esa metáfora de la edificación implica un trabajo activo, diario, consciente. No es algo que se hereda o se absorbe por estar en un sitio. Tienes que mirar cómo edificas. Por supuesto, la conclusión del texto es inequívoca. La comunión con Dios no se puede delegar. Y lo dice de forma muy directa. Por muy buen pastor o líder que tengas, tú responderás por tu fe.
Eso cambia el foco por completo. Totalmente. Ya no se trata de la apariencia externa, de si vas a la iglesia correcta o dices las cosas adecuadas. Se trata de la condición interna de tu corazón y de la solidez de lo que estás construyendo. Así que, en resumidas cuentas, esta reflexión de Josué es una llamada de atención contra la comodidad de la fe por delegación, Es un toque de corneta. para asumir una responsabilidad espiritual activa, directa y sobre todo personal. Y para ayudar en esa introspección, el propio texto propone 2 preguntas que nos invitan a un examen de conciencia honesto. Las compartimos tal cual porque son muy directas. Venga. ¿En qué áreas de la vida se ha delegado la responsabilidad espiritual en lugar de cultivar una comunión personal con Jesucristo? Y la segunda, ¿cómo se puede hoy edificar activamente sobre el fundamento de Cristo sin depender exclusivamente de la fe de otros? Son preguntas que no buscan una respuesta rápida, ¿eh? No, desde luego. Son para darles una vuelta. Te obligan a pararte y a pensar en tus propios patrones. El escrito de Joshua concluye con una oración muy personal que encapsula todo el mensaje. Y en lugar de leerla entera, que quizás rompería un poco el ritmo, creo que su esencia es una petición de valentía. Valentía para no esconderse. Eso es. Pide la fuerza para no esconderse como Israel en el monte, para que la relación con Dios sea personal y constante, sin buscar intermediarios que te quiten la responsabilidad de encima. Es un ruego por edificar la vida sobre la gratitud y no sobre la obligación. Tal cual. Un buen resumen. Una petición para atreverse a subir a la montaña uno mismo, por así decirlo, asumiendo el vértigo que eso conlleva. Y esto nos deja con una idea final resonando, una pregunta para que cada uno se la lleve a casa. Si la fe, la auténtica, no puede delegarse, ¿qué andamios ajenos podrían estar sosteniendo nuestra estructura espiritual ahora mismo? ¿Y qué pasaría si un día de repente alguien los retira?